Hola y bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar. Y juntos empezamos este maravilloso libro, escrito por Ignacio Larráñaga, El silencio de María, capítulo 1. Señora del silencio, enséñame tus caminos, Señor, para que viva de acuerdo a tu verdad. Concédeme un corazón puro para que te honre. Gracias por suscribirte y empezamos. Señora del silencio, evocación de la portada. Madre del silencio y de la humanidad, tú vives perdida y encontrada en el mar sin fondo del misterio del Señor. Eres disponibilidad y receptividad, eres fecundidad y plenitud, eres atención y solicitud por los hermanos. Estás vestida de fortaleza, en ti resplandecen la madurez humana y la elegancia espiritual. Eres señora de ti misma antes del Señor, antes de ser señora nuestra. No existe dispersión en ti. En un acto simple y total, tu alma, toda inmóvil, está paralizada e identificada con el Señor. Estás dentro de Dios y Dios dentro de ti. El misterio total te envuelve y te penetra, te posee, ocupa y integra todo tu ser. Parece que todo quedó paralizado en ti, todo se identificó contigo, el tiempo, el espacio, la palabra, la música, el silencio, la mujer, Dios. Todo quedó asumido en ti y divinizado. Jamás se vio estampa humana de tanta dulzura, ni se volverá a ver en la tierra mujer tan inefablemente evocadora. Sin embargo, tu silencio no es ausencia, sino presencia. Estás abismada en el Señor y al mismo tiempo atenta a los hermanos como en Caná. Nunca la comunicación es tan profunda como cuando no se dice nada, y nunca el silencio es tan elocuente como cuando nada se comunica. Haznos comprender que el silencio no es desinterés por los hermanos, sino fuente de energía e irradiación. No es repliegue, sino despliegue, y que para derramar riquezas es necesario acumularlas. El mundo se ahoga en el mar de la dispersión y no es posible amar a los hermanos con un corazón disperso. Haznos comprender que el apostolado sin silencio es alineación y que el silencio sin apostolado es comodidad. Envuélvenos en el manto de tu silencio y comunícanos la fortaleza de tu fe, la altura de tu esperanza y la profundidad de tu amor. Quédate con los que quedan y vete con los que nos vamos, oh Madre admirable del silencio. Capítulo 1. Todas nuestras fuentes están en ti. Salmo 86. La fuente sellada. ¿Quién contó la historia de la infancia? Cómo se llenaron saber aquellas noticias tan lejanas, cuyo archivo y depósito solo podía ser la memoria de María. Para responder a esas preguntas necesitamos retornar, y para retornar necesitamos subir contracorriente, un río que arrastra dramas y sorpresas hasta llegar a aquel hontonar remoto que fue el corazón de María. El Evangelio nos recuerda en dos oportunidades, Lucas 2:19, que María conservaba cuidadosamente las palabras y hechos antiguos y los meditaba diligentemente. ¿Qué significa eso? Quiere decir que María buscaba el sentido oculto y profundo de aquellos hechos y palabras y los confrontaba con las nuevas situaciones en las que su vida se veían envuelta. De esta manera, los recuerdos que conservaron muy vivos en su memoria como estrellas que nunca se apagaban. Por eso, cualquiera y como quiera que sean los caminos que debemos elegir para encontrarnos con las figuras y palpitaciones de María, ellos tienen que conducirnos necesariamente a ella, allá lejos,
al manantial donde nacen todas las noticias, a la intimidad de María. ¿Cómo nos queremos dice, cómo no queremos en este libro dar apariciones subjetivas, sino caminar sobre tierra firme, aunque sin pretender una investigación científica? Considero de suma importancia abordar aquí el problema de las fuentes. Nuestro querido médico, Colosenses 4:14, Lucas es un escritor de gran talento y alma delicada, una personalidad atractiva que se transparenta sin cesar. Lucas es un hombre fuertemente sensibilizado por aquellas motivaciones con las que aparece muy envuelta la persona y la vida de María, como por ejemplo la humildad, la paciencia, la mansedumbre, allá donde Lucas encuentra un vestigio de misericordia. Él queda profundamente conmovido y enseguida lo anota en su evangelio. Nuestro evangelista médico detectó y apreció el alma de la mujer y su importancia en la vida mejor que ningún otro evangelista. Por las páginas de su largo y de en su evangelio pasa un desfile uniforme de mujeres, unas recibiendo misericordia, otras ofreciendo hospitalidad, un grupo de ellas expresando su simpatía y solidaridad cuando Jesús peregrinaba hacia la muerte. Y entre todas ellas sobresale María con ese aire inconfundible de servidora y señora. La singular personalidad de Lucas está tejida de delicadeza y sensibilidad. Es significativo que Pablo le dé una adjetivación emocional, emocional. Nuestro querido médico, en fin, nuestro evangelista parece poseer una afinidad temperamental muy acorde con la personalidad de María. Y eso también puedes ver más en la Biblia de Jerusalén. En una palabra, nos encontramos ante el narrador ideal, capaz de entrar en perfecta sintonía con la señora, capaz de recoger no solamente sus hechos de vida, sino sus impulsos vitales y sobre todo capaz de transmitir todo eso con alta fidelidad. Investigar y transmitir, en vista de que muchos emprendieron el trabajo de componer un relato de los sucesos que se han cumplido entre nosotros según nos transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y luego servidores de la palabra. También yo, después de haber investigado desde el principio todos los sucesos, una exactitud, me he determinado a escribírtelos ordenadamente, Teófilo, a fin de que conozcas bien la solidez de las palabras en las que has sido instruido. Lucas 1:5. Con esta introducción a su evangelio, Lucas nos coloca en el umbral de María, según el uso literario de su época. Lucas se dirige y dedica su obra al noble Teófilo. No sabemos quién fue este ilustre destinatario, pero por esas palabras introductorias podríamos concluir que se trata de un personaje de elevado rango que ya había recibido la palabra y la fe. Sin embargo, Lucas no lo trata de hermano por la distancia social, por el hecho de estar destinado el libro al gran público, sea lo que fuese. El tal Teófilo desaparece aquí mismo sin dejar huellas posterior. No importa incluso si es un personaje imaginario. En todo caso, Lucas habla aquí como un periodista moderno que para garantizar la creatividad de su información asegura haberse hecho presente en el lugar de la noticia. Así aconsejan hoy día a los alumnos en las escuelas de periodismo. Tienen que llegar a la fuente de la información de esta manera para garantizar
la objetividad de su trabajo y la validez de la fe de Teófilo. Lucas se dispone a dar de este cuenta de la finalidad, contenido, fuentes y método de trabajo de su obra. Primeramente, asegura Lucas que muchos antes que él emprendieron esta misma tarea de investigación, recopilaron documentos, hicieron colecciones de los hechos y también de las palabras de Jesús. Algunos inclusive llegaron a entregar algún evangelio. Esto, aviso de nuestro querido médico, encierra mucho interés. Significa que Lucas, antes de comenzar su tarea investigatoria y durante la tarea, tenía a su alcance apuntes, colecciones de los hechos y palabras, y quizás también evangelios recogidos o redactados por otros, escritos de los cuales algunos posiblemente se perdieron y otros eventualmente fueron utilizados por el mismo Lucas. Entre estos escritos no estarían los recuerdos de María, recopilados por algún discípulo, recuerdos referentes a los años ya lejanos de la Anunciación y de la infancia. Enseguida Lucas afirma una cosa altamente importante que ha investigado con cuidadosa exactitud. Lucas 1:3. Todos los sucesos que constituyen el punto alto de la gesta salvífica. El lenguaje moderno, diríamos que Lucas toma en sus manos la lupa de la crítica histórica y así ofrece en su libro una nueva ordenación, nuevos detalles hallados en su diligente investigación, quizás también una verificación más rigurosa de las noticias, y todo eso en un nuevo ropaje literario. Desde el principio, desde nuestro punto de interés, que es reconocer de cerca a María, es interesante ponderar y apreciar el hecho de que Lucas, con su cuidadosa investigación, se remontó hasta aquellos remotos acontecimientos que sucedieron desde el principio. Nuestro historiador, con la tea de la crítica histórica en sus manos, fue retrocediendo e iluminando por caminos de sorpresas y suspensos a través de una compleja cadena de acontecimientos hasta llegar a los días ya lejanos de la Señora. Es evidente que la crítica histórica de Lucas no sería tan rigurosa y severa como la de los historiadores modernos, pero de todas maneras hizo una seria investigación tratando de llegar no solamente al origen de las noticias, sino también a los días primitivos. Entre las palabras del evangelista merece destacarse también la idea siguiente. Al parecer, Lucas dispone en su mano de manuscritos o apuntes de lo que nos transmitieron los testigos oculares, es decir, los mismos que estuvieron en el corazón de los acontecimientos y del combate. Ahora bien, testigo ocular de los sucesos referentes a la infancia de Jesús, no existió ningún otro sino María. Es preciso, pues, concluir que el evangelista, ya por camino directo o indirecto, nadie sabe, llegó a la única fuente de información, María. Por otra parte, aquí se da pie para suponer situaciones que conmueven mucho. En efecto, el contexto de Lucas manifiesta inequívocamente que los testigos oculares fueron luego servidores de la palabra. Podríamos concluir de ahí que también María se constituyó en evangelista, que aquellas noticias que solamente ella conocía. Querría Lucas indicar velada o implícitamente que la presencia de María en las primeras comunidades palestinenses no solamente fue de animación, sino que se dedicó también a una actitud específicamente misionera, en una palabra, en la globalidad de los testigos oculares que proclamaban la palabra. Habremos de incluir a la Señora. El estudio de las fuentes nos conduce a esa conclusión. Véase al final de este capítulo los rasgos para una fotografía. Los primeros años, cuando los apóstoles después de Pentecostés se extendieron sobre la tierra para anunciar las noticias de última hora, llevaban en sus almas las marcas de una profundidad
cicatrices psicológicas, permítame la expresión, que había acontecido una serie encadenada de sucesos, los había golpeado profundamente. Efectivamente, un día no muy lejano contra todo lo que esperaban. Lucas 24:41. Sucesivos acontecimientos en remolino se abatieron sobre Jesús, maestro y líder, lo envolvieron y lo arrastraron inexorablemente al torrente de la crucifixión y de la muerte. Ellos mismos a duras penas consiguieron escaparse de esa misma suerte. Como consecuencia quedaron destrozados, desorientados, sin fe, sin esperanza y sin miedo. Juan 20:19. A los pocos días la resurrección fue para ellos un golpe violentísimo que los levantó como un huracán, casi hasta el próximo. Parecían aturdidos, alucinados, como autómatas que no pueden dar crédito a lo que están viendo y oyendo. No esperaban ni lo uno ni lo otro, a pesar de que ya se les habían anunciado ambas cosas. Después de unas semanas llegó el Espíritu Santo por primera vez. Ahora comenzaban a entenderlo todo. El universo de Jesús, su persona, su función, centra en la historia de la salvación. Por fin todo quedaba claro. Y en ese momento, al salir al mundo, los apóstoles llegaban dos profundas heridas: la muerte y la resurrección de Jesús. Estas eran las novedades fundamentales, era el misterio pascual. Y aparecidos por el mundo, comienzan a hablar. Parecen obsesionados. Para ellos no existen noticias importantes, sino esas noticias que salvan, la humillación y la exaltación de Jesús. Lo demás, ¿para qué? Y en esos primeros años no consiguen hablar más que de eso. En este marco psicológico, todo lo que no hicieron referencia directa al misterio pascual no tenía significación ni importancia para ellos, y así dejan de lado pormenores que para el gusto moderno son tan sabrosos: dónde y cuándo nació Jesús, qué le sucedió en los primeros días, en los primeros años, quién y cómo eran sus padres, cómo venía su línea ascendente en el árbol genealógico, cómo era el orden exacto en la cronología y en los relatos. Todo esto y semejantes preocupaciones eran para ellos curiosidad inútil. No importaban los datos biográficos, sino los hechos soteriológicos. Y así, en este estado de ánimo y en esta jerarquía de varones, fácilmente podemos comprender que los relatos que se refieren a la infancia no tienen valor fundamental para ellos, al menos en los primeros años. Tampoco tenían importancia las noticias referentes a la persona de María. Pasaron los primeros años y un día esas noticias comenzaron a tener interés y a circular por las comunidades palestinas. ¿Cómo fue eso? Cuando las primeras comunidades, bajo la inspiración del Espíritu, comenzaron a proclamar a Jesús como Kyrios, Señor Dios, sintieron necesidad de completar la perspectiva histórica del Señor Jesús. Necesitaban saber quién fue históricamente esa persona única, dónde nació, cómo vivió, qué enseñó. Ahora bien, en una gran zona de silencio que se cernía sobre el Señor Jesús, no había otro testigo ocular sino María, y ella se transformó en la evangelista de aquellas novedades ignoradas por los demás. A través de la crítica interna, sin embargo, aún siguen en pie las preguntas que hemos formulado más arriba. ¿Quién fue el receptor de los secretos de María? ¿Quién fue el redactor de esos dos primeros capítulos de Lucas, en caso de que Lucas no sea el autor material de tales páginas? ¿Dónde nacieron esas noticias y cómo llegaron a las manos de Lucas? Siguiendo la investigación del gran exegeta Paul Getcher, vamos a afirmar primeramente que no fue Lucas el redactor de esas páginas, sino que se encontró en su tarea investigadora y las insertó en su evangelio. Realmente es improbable, casi imposible,
que el médico evangelista recibiera esa información directamente labios de María. Si Lucas escribió su evangelio entre los años 70 y 80, cronología sumamente incierta, pero hoy por hoy la más aproximativa. Es difícil imaginar que María viviera por esos años. Le correspondería tener más de 90 años dentro de los parámetros de la longevidad de un país infradesarrollado. No se puede pensar que María viviera tantos años. Es preciso, pues, descartar la hipótesis de que Lucas recibiera de labios de María una información directa sobre la infancia de Jesús. Por otra parte, la crítica interna de esos dos deliciosos capítulos hace también descartar la hipótesis de que la paternidad lucana. La estructura interna de esas páginas es enteramente semítica en el estilo general como en la cadencia y ritmo de sus expresiones. Lucas nació en Antioquía, ciudad grecorromana, a más de 1000 kilómetros de distancia del escenario bíblico. Además, había nacido en el paganismo, como se deduce claramente el contexto del capítulo 4 de la carta a los Colosenses. En contraste, el que escribió esos dos primeros capítulos estaba enteramente familiarizado con la mentalidad semática y con la inspiración general vetorocentaria. Un convertido, es decir, una persona que no ha mamado desde su infancia la inspiración bíblica, difícilmente podríamos imaginar que estuviera saturado del texto y contexto del Antiguo Testamento, como aparece el autor de esos dos capítulos. El evangelista médico se encontró pues con esos apuntes y los insertó en su evangelio. La actividad de Lucas respecto a esos capítulos, sí es que existió tal actividad, debió ser insignificativamente como la de aquel que retoca detalles de forma a través de un aparato crítico tremendamente complejo y sólido. Paul Getcher llega a esa misma conclusión. La conclusión legítima es que Lucas ha copiado el documento griego tal como lo halló, aunque ocasionalmente haya podido acomodarlo a su propio gusto literario. El fondo cultural que se refleja hasta en sus menores detalles, la estrofación semítica de las partes dialogadas excluyen toda intervención lucana de alguna importancia. Juan, el hijo. Si no fue Lucas el confidente que recibió la noticia sobre la infancia, ni tampoco su redactor material, ¿por dónde llegaron a sus manos esos apuntes tan precisos? Dentro de un cálculo normal de probabilidades, lo primero que se nos ocurre pensar es que fue el apóstol Juan, quien primeramente recibió y recopiló las confidencias de María. Efectivamente, desde entonces Juan escogió a María y la acogió a María en su casa. Esta expresión tan cargada de significativo insinúa un universo sin límites de vida. Entre María y Juan no debieron existir secretos ni reservas. Juan debió cuidar de María con un trato delicado, único, hecho de cariño y veneración, ahora que ella se iba aproximando al ocaso de su vida. A mí me parece que el primero en recibir las confidencias de parte de María fue el hijo Juan. En este libro veremos cómo María no comunicó a nadie los grandes secretos de su corazón
quizás a Isabel, pero aún en este caso no debemos olvidar que cuando María llegó a Ain Karim, Lucas 1:39, el secreto fundamentalmente ya estaba en poder de Isabel, seguramente entregado directamente por Dios. Sin embargo, la crítica interna señala que no fue Juan el compilador ni el redactor de estos apuntes. El estilo de Juan es inconfundible. Juan conservó unos cuantos recuerdos de la vida de Jesús. Sobre la base de sus recuerdos, Juan fue profundizando en el misterio trascendente de Jesús a lo largo de su existencia, y esas reflexiones teológicas la fue vertiendo en sus escritos en forma de ideas, fuerza como vida, amor, luz, verdad, camino. El discípulo predilecto no escribe 2 páginas en las que no aparezca alguna de estas ideas fuerza. En esos capítulos lucanos no aparece nada que indique la paternidad de Juan. María misionera. En el siguiente video les voy a hablar de María misionera. Y vamos a terminar el capítulo 1 porque es muy largo. Pero bueno, vamos a seguir aprendiendo del silencio de María, y era necesario que se hiciera este capítulo en dos partes.